Bienvenidos a Filosofía Fundamental. La construcción, que acaban adquiriendo un significado peyorativo, o en el hecho, que a mí me parece más sorprendente si cabe, de que la escolástica se haya convertido en un insulto. ¿En qué cabeza cabe, no? Tristemente, a mi parecer, el que la escolástica se haya convertido en un insulto se debe a los neoescolásticos. Porque además todos los neoescolásticos coquetearon, todos, o no se coquetearon, sino abiertamente se comprometieron con, hablando de política, con una política fascista, ¿no? Totalitarista y tal. Entonces se convertía en religión de Estado, o sea, en filosofía de Estado, ¿no? O sea, aquí en España, ni que el tomismo, el neotomismo era la filosofía de Estado, ¿no? Se hizo incluso filosofía, ¿cómo decirlo? Sí, como la propia de la Iglesia, por así decir, a partir de esa encíclica, o no sé qué es, la de Eternis Patris, donde se reconoce a Tomás de Aquino como pues eso, el filósofo de la Iglesia, ¿no? Cuando en su tiempo, lo hemos dicho en algunos otros cursos, en su tiempo Tomás de Aquino era prácticamente un hereje. El tío era la cosa más revolucionaria que podía haber. Nadie conocía, muy pocos conocían a Aristóteles porque era un pagano y Platón era el canon, porque claro, Platón venía como anillo al dedo al cristianismo constantino, ¿no? Constantinopolitano, por decir así, al cristianismo de Estado, venía como anillo al dedo Platón. Entonces Aristóteles es un pagano por ahí perdido, que además lo tienen los árabes, que para los cristianos eso es lo peor. ¿Por qué crees que en España se come tanto jamón? Porque el jamón es la prueba física que los fiscales pueden ver desde afuera de las ventanas quién es cristiano y quién no. Como los musulmanes y los judíos no pueden comer cerdo, pues tener una pata de jamón te hace ver que eres cristiano, claro. Si hay que entender las cosas como son, ¿no? Luego ya nos pelearemos si quién coño está ganando en las europeas, pero hay que entender las cosas como son. Y entonces este es el punto. Entonces Tomás de Aquino, claro, está tomando a un pagano de las manos de unos musulmanes. O sea, es la cosa más revolucionaria que puede haber. Y sin embargo te hace una filosofía con un aire fresco enorme que no tenía ya entonces. O sea, la filosofía, bueno, también ten en cuenta, Europa como tal todavía no existe, Europa sí, está ahí sitiada por 800 años de musulmanes, del Imperio Otomano, o sea, Europa, ese mito que se inventó la modernidad de que Europa ha sido grande, el Hegel, ¿no? Viene, que lo dijimos la semana pasada cuando deduce el espíritu, tal, y al final ha llegado a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma a Alemania, es una invención suya, ¿no? Pero en la práctica, la Europa de Tomás de Aquino no era la periferia, era un mundo medieval, es decir, con caciques, con señores feudales, mientras que los musulmanes ellos vivían ya en pleno mercantilismo, ellos no tuvieron edad media, ¿no? Entonces claro, y la Europa estaba ahí sitiada, pequeñita, ¿no? Ahí, claro, pero entonces Tomás de Aquino, sí, o sea, ayuda es un pensamiento refrescante, justamente, ¿no? Fresco, porque o sea, la cuna de la civilización en ese momento, la cuna de la cultura, son los musulmanes, son los árabes, son los que tienen matemáticas profundas, los que tienen astronomía, los que tienen un sistema metafísico profundo, Averroes, Avicena, etcétera, los que tienen medicina, son esos, esa es la cultura. Los europeos son ahí unos tíos que están en la periferia. Y quien empieza a rescatar eso es precisamente Tomás de Aquino, que dice, hombre, leo a Averroes, leo a Avicena, y para, claro, las autoridades, eso es qué miedo. Y además traen a Aristóteles, que es un pagano griego y médico. ¿Cómo vamos a tocar a los cuerpos si los cuerpos están putrefactos y la alma es, y los musulmanes no, son médicos, tal, ¿no? Etcétera. El álgebra, ¿por qué se llama álgebra? Pues porque es de Algarabi, ¿no? Porque nuestros números arábigos, ¿por qué son números arábigos? Sino porque son de árabes, etcétera, ¿no? En fin. Entonces esa es la cultura. Y Tomás de Aquino reconoce que el centro de la cultura está en Arabia, o sea, en la cultura árabe, los musulmanes en particular, no los árabes en general, sino los árabes musulmanes. Entonces ese es un tío fresco, que además, y no por nada, ya en vida empieza a tener pleitos con las autoridades y apenas muere el siguiente año o por ahí, el cardenal no sé qué, Gerardo sabrá, veta los textos de Tomás de Aquino. Está prohibido leer a Tomás de Aquino. Y así estuvo durante varias décadas, prohibido leerlo. Y ahora resulta que las cosas se invierten y resulta que ahora es la filosofía estatal de la religión católica apostólica romana y máxime apoyada por estados totalitarios. Entonces, claro,
una filosofía tan rica como la escolástica, la que está Tomás de Aquino, que es justamente digamos, el preámbulo, la filosofía escolástica es el preámbulo de la filosofía moderna. Y los primeros filósofos modernos o pensadores modernos, es decir, de la Europa moderna, son filósofos escolásticos, que están metidos en la escolástica. Piensa, por ejemplo, en Fray Bartolomé de las Casas. Es el primer moderno que está defendiendo la importancia de la persona humana, del sujeto. Bartolomé de las Casas, que está educado precisamente como un escolástico. Luego viene Francisco Suárez, que es más o menos de la época. Francisco Suárez, que es el que van a leer, al que van a leer, pues todos los de la Schulmetaphysique, que terminarán siendo Wolf, Baumgarten, Leibniz, toda esta gente. Francisco Suárez, un escolástico, ¿sabes? Todo esto, claro, es una escolástica porque ya que es tan rica, tan nutrida, que ha pasado, sí, por Tomás de Aquino, por Escoto y demás, pero también se ha criticado a sí misma y ha surgido lo que se llama el nominalismo. Y el nominalismo dijo, ojo, cuidado, que nos estamos haciendo excesivamente realistas. Es decir, creemos que las esencias existen ahí por sí y tal. Y hay quien dijo, pues este famoso Occam y demás, ¿no? Nicolás de Hautrecourt, que todo lo que dice Hume lo decía Nicolás de Hautrecourt 300 años antes, ¿no? En fin, lo de la crítica a la causalidad, la crítica a la sustancia, todo eso lo dice Nicolás de Hautrecourt, que son escolásticos del nominalismo. Y no, no, cuidado. Entonces es una escolástica que se critica a sí misma. Eso ya lo está tomando Ginés de Sepúlveda. Bueno, Ginés de Sepúlveda, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, lo está tomando luego Francisco Suárez, y luego lo que acabo de decir yo de Francisco de Meirones, que tal, que es el que crea lo de trascendental y no trascendencia. Todo esto es riquísima, y es la etapa moderna, ¿no? El propio Dussel, ahora me acuerdo, dice, el primer país moderno es España. Dice, ojo, que no es un país, obviamente, ¿no? Pero que tampoco es un halago, ¿eh? Dice que tampoco es un halago, porque con la modernidad surgen un montón de cosas malas, ¿no? El colonialismo, el capitalismo, etcétera. Pero es el primer país moderno. Y es verdad, es verdad. Suárez está en España, naturalmente, ¿no? Ginés de Sepúlveda otra vez, Bartolomé de las Casas, acabo de decirlo. En fin, entonces la escolástica es muy rica en eso y es muy sutil y es un aire fresco en términos de pensamiento que precisamente dará paso luego al Renacimiento y luego ya el mito de la modernidad de que los medievales pues no sirvieron de nada y nosotros venimos directamente de los griegos, unos griegos que se inventaron ellos, los modernos, porque los griegos que hoy leemos no se consideraban europeos, de hecho critican Europa, Europa son los bárbaros, ¿no? Nosotros somos mediterráneos. Es diferente, no europeo, es Europa. Dice, ¿qué hay? Pensaría, ¿qué hay en Europa? Pues osos, ¿no? Hay osos, no hay cultura, no hay nada, ¿no? Claro. Entonces, eso es una invención moderna. Entonces, claro, es una cosa muy, muy rica. Sin embargo, cuando se piensa en la escolástica como un calificativo peyorativo, ¿no? Pues es sobre todo por eso, por los neoscolásticos, porque dijeron, se inventaron un Tomás de Aquino que no es esta frescura que acabo de describir, sino que es un tío que dice artículo, tesis, sed contra esto digo, responde dicendum, pa, y así vamos, pa, pa, pa. Y entonces es como una especie de manualística, de estructura de manual, de decir, esta es la definición, el ser es, ontología, el estudio del ser, por decir algo. Y esto lo dice el autor, no sé quién, el tal y cual. Siguiente, epistemología, el estudio de la ciencia, no sé qué, y es aburridísimo. Cuando justamente esa estructura de las famosas cuestiones que se llamaban, las cuestiones, que es un poco como escribí este artículo, ¿no? Esas estructuras quedaron así escritas porque es lo que pasaba en la práctica. O sea, en la práctica, los filósofos escolásticos debatían entre sí las famosas cuestiones disputadas, cuestiones disputatae, que disputaban ahí, y los alumnos aplaudían, los alumnos y aplaudían, y el que más aplausos recibía, el que mejor había argumentado, el que mejor sabía, era eso que flipas, era una fiesta. Las cuestiones con libertad, que no tiene nada que ver con el modo como, por ejemplo, Millán Puelles, Antonio Millán Puelles, un neoescolástico español que se adhiere al régimen y toda esta clase de cosas, escribe sus libros. Que madre mía, es la muerte de la filosofía. Entonces, claro, esa muerte de la filosofía, cuando eso se llama escolástica, pues te aniquila esa riqueza, esa frescura de lo que verdaderamente es escolástica. Y es una pena, pero eso se lo cargaron los neoescolásticos. Los propios escolásticos se lo cargaron. Los que más la querían defender fueron los que se lo cargaron. En cambio, todos los que no somos escolásticos, lo que hacemos es defender la escolástica, porque es el momento en el que surge la, la, la,
Pues sí, la filosofía como la conocemos hoy, ¿no? Es escuela, sí, Es, totalmente. escuela, escolé en griego significa ocio, claro, libertad, o sea, es libertad en ese sentido de libre de los trabajos físicos. Ya bueno, eso también tiene su lectura, ¿no? Pero vamos, que el que no era esclavo era libre y el libre, no, como no tenía que tener trabajos físicos, pues se podía dedicar a las artes liberales, que se llaman por eso liberales, ¿no? Al otium, no al negotium, ¿no? Claro, al ocium y no al negocio, no a la negación del ocio, eso es. Entonces, claro, tienes toda la razón, ¿no? Hay un uso peyorativo de la escolástica, pero lo que demuestra es lo que hemos dicho aquí, irresponsabilidad con la historia de la filosofía. Muchísimas gracias, Carlos, por la clase y por los comentarios. A vosotros, a vosotros. Esto fue Filosofía Fundamental.